Noche de historias, basado en una experiencia anónima. Este año me gradué en la licenciatura de antropología. Como parte de mi proceso de investigación para llevar a cabo mi tesis, tuve que pasar varios meses en un pueblo de la región de la Mixteca Alta. Este lugar se llama Santiago Tillo, ya que mi tema se centraba en la creación de un museo comunitario a partir de los hallazgos que se hicieron no hace mucho de una tumba prehispánica. Una amiga me hospedó en su casa durante el tiempo que estuve allá. Mi estancia allá coincidió con la visita de un grupo de biólogos que también iban a realizar investigaciones en la región. Tenían el propósito de estudiar el comportamiento de aves nativas. Así que una noche antes de que ellos partieran a hacer su trabajo de campo mientras seguíamos todos juntos, decidimos ir al campo para que con sus cámaras y telescopios viéramos el cielo. Para convivir un poco hicieron una fogata y compartir experiencias o historias que hayamos vivido. En medio del fuego, escuchando únicamente el sonido de los grillos, el papá de mi amiga que me dio hospedaje, nos contó de las creencias e historias del pueblo. En este lugar hay un cerro que lo separa de la comunidad vecina, pero para ellos este cerro es mágico. Muchos lo suben y lo bajan sin darse cuenta de lo que realmente pasa. Cuentan los pobladores que desde que sus bisabuelos eran niños, cuando va a empezar la temporada de lluvias, durante varias noches el cerro se abre por la mitad atrayendo a aquellos que andan cerca. Según cuentan, hay dos maneras de atraer a las personas. Una es por un brillo muy intenso que resplandece entre la oscuridad. Quienes se acercan descubren que se trata de oro o muchas riquezas. La otra manera en que la gente se acerca es porque escucha mucho ruido, tipo música o charlas, dándose cuenta de que hay una fiesta en la que no pueden resistir y entran. Dicen que ambas cosas son pruebas a las tentaciones que puedes tener, la avaricia, la lujuria o la soberbia. Si te tienta el dinero o las riquezas que quieres poseer, entras para sacar lo más que puedas, pero la cueva se cerrará y quedarás atrapado en ella. Si entras por la fiesta, el disfrute y la diversión parecerá que ha pasado un día dentro de aquel sitio, un lugar al cual entraste una noche y sales en la noche del día siguiente. Pero cuando vuelves te das cuenta de que han pasado varios años, y que lo que podías tener antes de entrar probablemente lo hubieras perdido. Uno de los biólogos, hombres de ciencia que difícilmente creen estas cosas, preguntó si realmente había alguien que diera testimonio de que esto hubiera ocurrido. El papá de mi amiga solo le respondió que no tenía por qué mentirles. Su esposa también estaba reunida con nosotros y ella también respondió a la pregunta del investigador, diciendo que todas las historias que se cuentan son ciertas. A ella le pasó cuando era pequeña una vez que caminaba con su madre durante la noche buscando a uno de sus hermanos que se había perdido. Empezó relatando que otra de sus creencias es que en uno de estos cerros más altos del lado de la Mixteca hay una cueva muy profunda. En esta se dice que vive una gran serpiente, que de grueso es del tamaño de un auto y que de un bocado podría devorar a cualquier persona. Mientras relataba su historia veía las caras de escepticismo entre los biólogos, como no creyendo que pudiera haber una especie de animal de aquel tamaño. Tal vez entre las que ellos conocían no, pero no hay posibilidad de que hay criaturas más allá de lo que la ciencia identifica y reconoce. La mujer entonces continuó con su historia. Aquella vez tuvieron que salir por la noche a buscar al pequeño que se había perdido. Tuvieron que cruzar un sembradío de milpa que quedaba algo retirado del pueblo, pero que por ahí les habían dicho que lo habían visto. Mientras lo hacían, escucharon como si algo anduviera también entre la milpa, ya que ésta se movía o crujía como quien estaba abriendo paso. Pero por lo fuerte del ruido parecía que era una criatura muy grande. La mamá de la señora le dijo que seguramente era la serpiente, que andaba cerca y que pasaría por un lado de ellas. Le dijo que pasara lo que pasara, no se moviera ni volteara a mirarla, que se quedara muy quieta sin hacer nada más. En cuanto escucharon que el ruido estaba más cerca, las dos se quedaron inmóviles. Escucharon los resoplidos de un animal pasando unos pocos metros. La mamá de mi amiga, en su curiosidad por saber qué era aquello que estaba ahí, miró de reojo a la criatura.
Descubrió que se trataba de un toro, pero 2 o 3 veces más grande de lo normal. Como no lo vio directamente, no estaba segura, pero sí era claro que era muy grande. Resoplaba con intensidad mientras avanzaba entre la milpa. Cuando ella lo miró de reojo, el toro se detuvo y también se giró para mirarla. Ella, sintiendo mucho miedo, cerró los ojos, esperando ser atacada o embestida por aquella criatura. Pero eso no pasó. Después de un rato volvió a escucharse el ruido de la milpa quebrándose como si el animal se estuviera alejando. Cuando abrió los ojos, con uno de ellos ya no podía ver. Todo estaba totalmente oscuro. Desde ese momento hasta la fecha ha vivido de esa manera, con una capa blanca que le recubre la córnea. Siempre tuve curiosidad de preguntarle lo que le había pasado, pero nunca me atreví a hacerlo. Hasta aquella noche en la que nos contó aquella historia. Podría uno no creer en lo que nos estaba diciendo, pero la evidencia estaba ahí ante nosotros. ¿Por qué inventaría una historia de una desgracia como aquella? Algo muy extraño y curioso que asustó a la mayoría, incluso a los más incrédulos, fue que mientras la mujer nos contaba la historia, muchos coyotes comenzaron a aullar. Algunos se escucharon muy lejos, otros más cercanos, pero eran tantos al mismo tiempo que después de varios minutos todos nos asustamos. Las historias continuaron y mi amiga contó algunas que le sucedieron también cuando era pequeña, y otros que también estaban ahí narraron lo que le pasó a unos conocidos. Yo prefería escuchar porque a mí no me había sucedido nada extraño para contarlo, y tampoco nunca se me ha dado inventar historias como para decir una. Cuando era muy tarde, pasadas tal vez las 11 de la noche, los papás de mi amiga y los investigadores regresaron a la casa para descansar. Nos dijeron que hiciéramos lo mismo, que aunque era un lugar tranquilo era mejor no arriesgarse. Contestamos que estaríamos un rato más viendo el cielo y que no nos tardaríamos. Además traíamos lámparas con nosotros. Ellos se fueron y mi amiga, su novio y yo nos quedamos. Apagamos el fuego para que hubiera más oscuridad y ver mejor la noche. Entre pláticas sobre otros temas se nos pasaron las horas, hasta que nos dimos cuenta que ya era de madrugada. Yo tenía muchas ganas de hacer del baño y no estaba segura si podría esperar hasta volver a la casa. Así que les dije que me esperara mientras buscaba un lugar cerca a medio del campo a donde ir. Me alejé un poco, pero me detuve en seco cuando vi a un perro blanco a unos 20 o 30 metros delante mío. Estaba sentado, viendo muy atento hacia donde yo estaba. Me quedé parada esperando que hiciera algo. Ladrarme, moverse, pero el animal parecía una estatua. Se mantenía totalmente inmóvil. Hice el gesto de agacharme para agarrar una piedra y arrojársela para ver si se asustaba y se iba. Pero nada, el animal no se movió ni un solo centímetro. Ella y su novio llegaron rápidamente al escucharme. Les dije que ahí estaba un perro, pero no hacía nada. Su novio encendió la lámpara en dirección a él y lo pudimos ver claramente. Era un perro de color blanco, de un amarillo muy bajo. De esos de hocico algo largo como los que suelen andar en la calle. Va, un perro común y corriente. Durante un rato todo se quedó en silencio. Ni el sonido de los grillos se escuchaba, ni coyotes, nada. El silencio era total. Hasta la temperatura pareció que bajó de repente. El ambiente se había vuelto extraño, como si los tres tuviéramos el mismo miedo, pero nadie decía nada. Hasta que mi amiga dijo que mejor nos fuéramos y lo dejáramos ahí. Nos giramos para ir rápidamente en dirección a la casa cuando vimos que en esa dirección había otro perro. Les juro que era exactamente igual al otro, en la misma posición, del mismo color, con el mismo gesto de mirarnos atentamente. Era como si únicamente hubiera cambiado de sitio. Volteamos atrás para saber si era el mismo, aunque era imposible que se hubiera movido con esa rapidez. Pero el otro perro estaba igual que antes. Es decir, eran dos perros completamente iguales. ¿Qué probabilidad había en ese lugar y a esa hora de la noche? La lámpara dejó de funcionar de repente y todo quedó en oscuridad. En ese momento los tres corrimos lo más rápido que nuestros pies nos daban.
hasta que finalmente llegamos a la casa de mi amiga. No ha vuelto a pasarme nada así, ni ahí ni en ningún otro sitio, pero sin duda aquello no fue algo ordinario o común. El papá de mi amiga nos dijo que en su pueblo hay hombres que se convierten en perros y cuidan el campo por la noche, así que probablemente eso fue lo que vimos aquella vez. Por eso les cuento esta historia. Si no me hubiera pasado, no había podido inventarla.